Muy bien. ¿Qué hemos visto hasta ahora de la trigonometría? Bueno, hemos visto que funciona con los triángulos rectángulos y también vimos que sus lados les podemos llamar el lado opuesto, el lado adyacente y la hipotenusa en este triángulo rectángulo. También vimos que funciona el teorema de Pitágoras. A cuadrada, el lado adyacente al cuadrado más el lado opuesto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y vimos el famoso SOHCAHTOA. SOHCAHTOA, que son las funciones trigonométricas básicas y que nos describen la relación que hay entre los lados del triángulo. Entonces, vimos que dependiendo del ángulo nos va a dar una relación entre dos lados. El seno es la relación que existe entre el lado opuesto y la hipotenusa. El coseno es la relación que existe entre el lado adyacente y la hipotenusa del triángulo. Y la tangente pues es la relación que existe entre el lado opuesto y el lado adyacente al triángulo. Bien, hasta aquí todo va bien. Vamos a borrar esto por aquí, a ver. Ahí está. Hasta aquí todo va bien. eh, Dijimos que entonces el seno pues va a ser una función que depende del ángulo. Dependiendo de qué ángulo tengamos de apertura, nos va a dar una relación. Y esto solo es válido para triángulos rectángulos, ¿cierto? Bueno, pero vamos a preguntarnos, si el seno es una función que depende del ángulo y el resultado es una relación, entonces ¿qué unidades debe tener este ángulo? ¿Qué unidades tiene que tener? Por ejemplo, en una función de distancia, si la función está en metros, eh, independientemente de lo que le hagamos a la función, va a seguir el resultado va a estar en metros. Por ejemplo, 52t más 1, 52t más 1. Independientemente de la operación, el resultado sigue estando en metros. Bueno, pues entonces esto quiere decir que independientemente de la función seno, el ángulo tiene que estar en las unidades del resultado. Y el resultado pues no tiene unidades porque, por ejemplo, metros entre metros se cancelan las unidades. Por lo cual la función de seno, coseno, tangente son funciones que no tienen dimensiones. Eso quiere decir que el ángulo, entonces, no, ¿qué dimensiones tiene el ángulo? ¿En qué se mide? Pues el ángulo nos va a dar una proporción, un porcentaje solamente. Qué curioso, ¿no? Bueno, vamos a analizarlo un poco más a detalle. Imaginemos un círculo, un círculo. Ya habíamos visto que el círculo se compone de 360 grados o 360 partes. Pero oficialmente eso era de hace muchos años, miles de años, que lo dividieron así. Pero oficialmente en matemáticas, años después, se definió al ángulo como una relación. El ángulo es la relación que existe entre el radio de un círculo y el segmento de la circunferencia que abre el ángulo. Ese se le llama el segmento de la circunferencia. Entonces el ángulo, un ángulo oficialmente significa eso. Significa el segmento de la circunferencia entre el radio, la relación que existe entre estas dos medidas. Vamos a analizar entonces toda la circunferencia. Esta medida se le llama radián y pues no tiene dimensiones. Se le llama radián, pero en realidad no, o sea, es una proporción. No son metros, no son, no es temperatura, nada. O sea, esto no tiene dimensión. Bueno, vamos a dividir el círculo en cuatro segmentos, con un cierto diámetro. El diámetro, como sabemos, pues es dos veces el radio. ¿Y cuánto mide la circunferencia? Bueno, eso es precisamente lo que significa pi. La circunferencia es pi veces más grande que el diámetro. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la circunferencia es lo mismo que 2 pi por el radio, porque el diámetro es dos veces el radio. Entonces, este ángulo, que antes lo llamamos 90 grados, ¿cuánto mide en realidad? Bueno, pues como podemos ver, ese ángulo es la relación que existe entre el segmento de la circunferencia y el radio. El segmento de la circunferencia, pues como podemos ver aquí, es un cuarto de toda la circunferencia. Por eso es un cuarto de 2 pi por el radio. Y el ángulo que hay es la relación que existe entre ese segmento y el radio del círculo. Entonces, independientemente del radio, podemos ver que la relación para cualquier círculo siempre va a ser la misma.
este ángulo va a ser pi medios. ¿Pi medios qué? Pi medios radianes. Pi medios radianes. Para 180 grados, la circunferencia es la mitad de la circunferencia, por lo cual el ángulo va a ser un medio de la circunferencia entre el radio, la relación que hay. Y vemos que entonces el ángulo que se forma son pi radianes. Pi radianes. ¿Qué sucede para toda la circunferencia? Para toda la circunferencia, la relación que existe entre, entre el segmento y el radio, pues es simplemente 2pi por r entre el radio son 2pi radianes. En trigonometría es muy común usar esta medida y tenemos que acostumbrarnos a utilizar grados o a utilizar radianes. En la calculadora, de hecho, debes de tener bien en cuenta si estás utilizando grados o estás utilizando radianes. Ahora, vamos a ver otro concepto. Imaginemos dos líneas que se cruzan y aquí forman cuatro ángulos, ¿sí? Este ángulo vamos a llamarle teta. Sabemos que en una línea recta, pues el ángulo que se forma tiene que ser de 180 grados, por lo que este ángulo de acá tiene que ser 180 menos, menos nuestro ángulo teta, ¿sí? Y este ángulo, pues para que devuelva a dar 180 le tienes que sumar teta y te devuelve a dar 180. Entonces este ángulo debe ser teta. Y este ángulo, entonces tiene que ser 180, perdón, 180 menos teta. Muy bien. Entonces, podemos inferir que los ángulos que están opuestos en dos líneas que se cruzan siempre son iguales. Teta es igual a teta y aquí, si lo nombramos con otro nombre, beta, por ejemplo, va a ser igual al ángulo opuesto. También, cuando tienes una línea con una cierta inclinación con la otra y tienes otra línea paralela como las dos verdes, entonces el ángulo que se forma entre la línea naranja que está inclinada y las líneas paralelas que son las verdes es el mismo ángulo. Es decir, este ángulo tiene que ser el mismo que ese ángulo porque es la misma inclinación que hay entre las dos líneas. Y como los ángulos opuestos son iguales, estos son iguales también. Entonces vamos a analizar un triángulo rectángulo. Los ángulos de un triángulo rectángulo. Tenemos un triángulo rectángulo normal. Y vamos a proyectar una línea paralela en la parte de arriba. Y también esta línea inclinada. La inclinación de la línea hay que hacerla más grande para visualizar todo. Vamos a agrandar también la base del triángulo. La línea azul y la verde pues son paralelas. Vamos a alargar un poquito más también la pendiente de la recta para ver. Y vamos a nombrar a los ángulos del triángulo. Ok, este ángulo vamos a llamarle el ángulo X. Entonces este ángulo también va a ser X. Este ángulo también va a ser X y este ángulo también va a ser X. Por lo que acabamos de ver ahorita. Ahora, hay que nombrar este ángulo. Va a ser Y. Entonces, vamos a alargar un poquito más esta línea también para visualizar. Por lo cual, el ángulo que se forma entre la línea naranja y la verde sigue siendo Y. Y los ángulos que nos restan, pues ya los conocemos, son líneas perpendiculares por lo que están a 90 grados. 90 grados aquí, 90 grados aquí. Entonces sucede algo muy curioso y sucede con todos los triángulos. La suma de estos tres, pues nos completa una línea recta. Es decir, la suma de estos tres ángulos, X más Y más 90, tiene que dar 180 grados. Y resulta que esto pasa con todos los triángulos, no solamente con los triángulos rectángulos, sino con cualquier tipo de triángulos. La suma de los ángulos internos del triángulo nos da 180 grados. ¿Qué más hay que saber antes de enfocarnos bien en ya aplicar los conceptos? Bueno, eso se le llama el teorema de Tales, que los ángulos internos del triángulo nos deben de sumar 100, 180 grados.
Ahora bien, en el siguiente video vamos a ver, vamos a ver en sí las funciones trigonométricas y vamos a expandir nuestra mente un poco. Entonces, hasta el momento, pues hemos visto un triángulo rectángulo con el lado A, B y C. Sabemos que los cuadrados de los lados más chicos nos dan el cuadrado del lado más grande, que es el teorema de Pitágoras. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Sabemos que los tres ángulos de este triángulo nos tienen que sumar 180 grados también. 180 grados. Y también sabemos que un ángulo se define como la relación que existe entre el segmento de la circunferencia y el radio de esa apertura. Ok, los veo en el siguiente video.